La noche caía lentamente sobre Mónaco, mientras las luces resplandecientes de los coches deportivos y los barcos de lujo comenzaban a titilar en la costa. Las sombras crecían en los rincones más oscuros del Principado, y el famoso casino de Montecarlo, iluminado como una joya en la penumbra, comenzaba a recibir a su habitual clientela, pero esta noche había algo diferente en el aire, un frío casi imperceptible, un susurro en las esquinas, una sensación de que algo oscuro y antiguo acechaba tras la opulencia. Dentro de las magníficas salas del casino, bajo los techos adornados con candelabros de cristal, el tintineo de las fichas y el murmullo de las apuestas resonaban con fuerza, pero aquellos que trabajaban en los rincones más oscuros del edificio, donde las cámaras no llegaban y las risas morían en las alfombras, sabían que el casino no era solo un templo de fortuna, sino también un lugar de condenación. La historia comienza con Franois Blanc, conocido como el Mago de Montecarlo. Dicen que Blanc no obtuvo su éxito solo con trabajo y astucia. Las historias que circulan entre susurros afirman que hizo un pacto con algo mucho más oscuro que la ambición. Según la leyenda, en una noche de luna nueva, Blanc se adentró en las entrañas del casino, allí donde nadie había entrado antes, y susurró palabras antiguas que no pertenecían a este mundo. A cambio de su alma, obtuvo los secretos de la ruleta, y desde entonces, el casino floreció, pero a un costo. El pacto tenía un precio, y ese precio se reflejaba en los pasillos del casino. Los visitantes no lo sabían, pero aquellos que trabajaban allí, los croupiers y los empleados, lo sentían cada noche. Lo primero eran las luces. Parpadeaban sin razón, una tras otra, creando un juego de sombras que se deslizaba por las paredes como si una entidad invisible caminara por ellas. Luego venían los susurros. Al principio eran apenas perceptibles, un murmullo suave que podría confundirse con el viento, pero a medida que la noche avanzaba, se convertían en voces, palabras incomprensibles que parecían provenir de las esquinas más oscuras, de debajo de las mesas de juego o incluso del reflejo en los espejos. Y lo peor de todo, era la figura. Muchos lo habían visto, un hombre vestido con un manto negro, con el rostro oculto en sombras, que vagaba silenciosamente por los opulentos pasillos del casino. No dejaba huellas ni hacía ruido al caminar, pero su presencia era innegable. Un jugador desafortunado, decían algunos, que perdió más que su dinero en una partida mortal. Otros susurraban que era Blanc mismo, condenado a vagar eternamente por los pasillos, pagando el precio por su pacto oscuro. Una noche, un guardia de seguridad se encontraba haciendo su ronda por el casino después de que la mayoría de los jugadores se habían marchado. Mientras caminaba por una de las salas más antiguas, escuchó un sonido extraño, unas fichas cayendo, como si alguien acabara de apostar en una mesa vacía. Se detuvo, su linterna temblando en su mano. El sonido volvió a repetirse. Cayó una ficha, luego otra. ¿Hola?, preguntó, aunque sabía que no debía. No hubo respuesta, solo el eco de las fichas rebotando en el suelo. Avanzó lentamente hacia la mesa de ruleta, y allí, en la penumbra, la rueda comenzó a girar sola. No había nadie allí, pero la bola giraba con fuerza. El guardia observaba, petrificado, mientras la bola se detenía en el número 13. Un viento gélido recorrió la sala y el guardia sintió como algo lo observaba desde las sombras. Volteó, y allí estaba la figura, vestida de negro, inmóvil, sin rostro, solo una silueta oscura que parecía absorber toda la luz de la sala. El guardia sintió que no podía moverse, como si la oscuridad lo envolviera. Las luces comenzaron a parpadear, y con cada parpadeo, la figura se acercaba más. Sentía su respiración cada vez más corta, su corazón latiendo con furia, y justo antes de que la figura llegara a él, las luces se apagaron. Al día siguiente, encontraron al guardia en el suelo, desmayado. No recordaba cómo había llegado allí, pero su rostro reflejaba un terror indescriptible. Los empleados ya sabían lo que había pasado,
Aunque nadie se atrevía a decirlo en voz alta, el Casino de Montecarlo no era solo un lugar de lujo y fortuna, era un lugar donde las almas quedaban atrapadas, donde las sombras caminaban, y donde los susurros en la oscuridad contaban historias de aquellos que nunca pudieron salir. Y esa noche, cuando las puertas se cerraban y el silencio volvía a reinar, los ecos de las risas y las apuestas se apagaban, pero las sombras nunca descansaban. La pequeña nación de Liechtenstein, un rincón casi olvidado entre los Alpes, guarda más que paisajes idílicos y castillos de ensueño. Oculto entre su pasado aristocrático y sus imponentes edificaciones, yace un relato sombrío, una historia que ha perdurado a lo largo de los siglos, susurrada en voz baja por aquellos que todavía se atreven a creer en lo inexplicable. El Palacio de Liechtenstein, un majestuoso castillo encaramado sobre una colina, parece tranquilo bajo la luz del día, pero cuando cae la noche, sus antiguos pasillos y grandes salones se transforman en un lugar de inquietud. Las leyendas hablan de una presencia oscura, un alma atormentada que vaga sin descanso por sus estancias, buscando algo o a alguien para saciar su sed de venganza. Esa alma no es otra que la de la hija de un molinero, una joven cuya ambición y desdicha la condenaron a un destino peor que la muerte. Cuentan que la joven, aunque de una familia acomodada, no estaba conforme con su destino. Quería más, mucho más. Anhelaba la vida de la nobleza, deseaba ser admirada y reverenciada por quienes habitaban el palacio. Cuando se enteró de que un gran baile se celebraría en el palacio de Liechtenstein, su deseo se convirtió en obsesión. Hizo todo lo que estuvo en su poder para conseguir una invitación, pero fue rechazada en todas las puertas. La nobleza no recibiría a la hija de un molinero entre sus filas. Desesperada y rota, la joven caminó hacia el arroyo cercano al pueblo, sus lágrimas mezclándose con las aguas frías y oscuras del Sertovka. Y fue allí, en el silencio de la noche, donde algo inexplicable ocurrió. Desde las profundidades del arroyo, una sombra emergió, una figura retorcida y oscura. Le ofreció lo que más deseaba, una invitación al baile y la promesa de que sería aceptada entre la nobleza. Todo lo que la joven debía hacer era firmar un contrato, con su sangre, sin preguntas ni condiciones. Cegada por su deseo, aceptó sin dudar. La noche del baile llegó, y la joven, con un vestido que ella misma había confeccionado, se presentó en el palacio de Liechtenstein. Mientras cruzaba el umbral del gran salón, su corazón latía con esperanza, pero la realidad fue mucho más cruel de lo que pudo haber imaginado. Los nobles, con sus miradas altivas y crueles sonrisas, no tardaron en notar los detalles que delataban su humilde origen. Las costuras de su vestido, aunque elegantes a sus ojos, eran iguales a las de los sacos de harina que usaba en el molino. Su forma de hablar, una mezcla imperfecta de alemán y checo, resonaba como una anomalía entre los diálogos refinados de los aristócratas. Las burlas no tardaron en llegar, primero susurradas, luego más fuertes, hasta convertirse en carcajadas que resonaban como ecos malignos en cada rincón del salón. Intentó bailar, pero sus movimientos eran torpes, ajenos a la gracia de las damas de la corte. La joven, consumida por la vergüenza, sintió como su corazón se detenía, y justo en medio de una risa cruel, su cuerpo cayó inerte al suelo, su vida extinguida en un instante por un derrame cerebral. Allí quedó, con su rostro torcido por el dolor, una grotesca y trágica figura al pie de las escaleras del palacio. Los sirvientes, aterrados, retiraron su cuerpo en silencio, con la esperanza de que su historia se olvidara, pero no fue así. Desde aquella noche fatídica, las almas del palacio de Liechtenstein nunca encontraron paz. Los rumores comenzaron a esparcirse entre los empleados, luego entre los visitantes, y pronto todos en la región conocían la leyenda de la hija del molinero. Se dice que, después de la medianoche, su espectro deambula por los pasillos, con el vestido roto y ensangrentado, buscando desesperadamente a alguien que acepte bailar con ella. Su figura,
torcida y grotesca, es un recordatorio de su dolor eterno, de su humillación, pero aquellos que la han visto, no siempre han salido ilesos. Cuando su espíritu se encuentra con una mujer hermosa, el odio que la consume la lleva a atacar con furia. Sus uñas afiladas intentan desgarrar la piel, arañar rostros, destruir la belleza que a ella le fue negada. Los ancianos tampoco están a salvo. La joven fantasma, llena de resentimiento, los culpa de su desgracia y ataca con una violencia que nadie puede prever. Los que sobreviven a sus encuentros hablan de su rostro desfigurado, de sus ojos llenos de rabia y de una sed de venganza que nunca será saciada. Hoy en día, el Palacio de Liechtenstein sigue siendo un lugar para eventos oficiales y recepciones de Estado. Reyes, emperadores y dignatarios han pasado por sus puertas, pero ninguno habla de lo que ocurre después de la medianoche. Tal vez prefieren ignorar lo que saben, o quizás el miedo a la verdad es demasiado grande, pero los rumores continúan. Dicen que si uno se encuentra solo en los pasillos, al caer la noche, puede escuchar el eco de unos pasos suaves, como si alguien buscara un compañero de baile. Y si tienes la mala suerte de cruzar tu mirada con la suya, puede que esa noche sea la última vez que veas el mundo de los vivos.